Una palabra buena para iluminar el día, el domingo, el día del Señor, este domingo 13º del tiempo ordinario. Escuchamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: «Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos?». Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Y dijo a otro: «Sígueme». Él respondió: «Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos». Jesús le respondió: «El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios». Retomamos la lectura del Evangelio según San Lucas, que habíamos interrumpido en Cuaresma y Pascua, y lo hacemos con esta escena fundamental en el proyecto del Evangelio de Lucas: el gran camino de Jesús hacia Jerusalén, la etapa final de su misión. Así nos lo presentaba San Lucas. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Retengamos la imagen y estos dos datos fundamentales. Es la imagen de un Jesús que toma una decisión con firmeza. El texto, nuestra traducción dice: se encaminó decididamente. La expresión que utiliza el texto griego dice: endureció el rostro, para expresar con esa imagen fuerte que aquí hay una decisión de peso. El camino que comienza Jesús a transitar ahora no es improvisado, es fruto de una decisión. Y utiliza una expresión que de alguna manera ya San Lucas había usado cuando, narrándonos la transfiguración, nos dice que Jesús, en la cima del monte, aparece ante sus discípulos conversando con Moisés y Elías. ¿Conversando de qué? Acerca de su partida que se iba a cumplir en Jerusalén. La expresión que se utiliza en el Evangelio de hoy acerca de su elevación al cielo, su Pascua. De esto está tratándose la misión de Jesús. Esta etapa final se encamina hacia la ciudad santa, donde Jesús tiene que cumplir el designio del Padre. Allí tendrá lugar su partida, su glorificación. Pero el texto nos da otro dato muy importante: el rechazo de los samaritanos. Y añade, lo hemos escuchado, esa reacción de los discípulos de Santiago y Juan, que le preguntan a Jesús si tienen que, por este rechazo, invocar que caiga fuego sobre los samaritanos. El texto dice que Jesús simplemente los mira y los reprende. ¿Qué podemos leer aquí? Que, como ya ocurrió al inicio de su misión en Nazaret, a Jesús lo acompaña, y de una manera creciente, en todo el trayecto que desembocará en Jerusalén con su Pascua, en toda su misión lo acompaña siempre el rechazo, la contradicción, la hostilidad de quienes son sus enemigos, sus adversarios, pero también la incomprensión, la torpe incomprensión de sus discípulos. En unos y otros nos podemos reconocer
nosotros, que intentamos ser sus discípulos, pero muchas veces nos descubrimos que tenemos en el corazón actitudes de distancia, de rechazo, de no aceptar el camino de Jesús tal como Él lo ha recorrido y como nos lo propone a nosotros. Porque si Jesús inicia este camino hacia Jerusalén para cumplir su misión es porque quiere que nosotros lo sigamos por este mismo camino. Por eso las 3 escenas que siguen son escenas de 3 situaciones distintas donde aparecen las exigencias, el desafío de seguir a Jesús. Pero vamos por parte. Rechazo e incomprensión. ¿Y cómo reacciona Jesús frente a esto? Con esta decisión, que también se acrecienta. Si se acrecienta el rechazo, si se acrecienta la incomprensión, Jesús hace más intensa su decisión de subir a Jerusalén y de entregar la vida, de cumplir el designio del Padre. Lo que también ya se había anunciado en la escena que San Lucas nos describe en el Evangelio de la Infancia, Jesús perdido en el templo le contesta a su padre y a su madre que angustiados lo buscan. Ustedes no saben que yo tenía que estar ocupado en las cosas de mi Padre. Esta decisión en el jovencito Jesús, en el hombre Jesús adulto, es la que ahora aflora con fuerza y que cuando al final del Evangelio, como lo hemos escuchado en el tiempo de Pascua, Jesús alcance a los peregrinos de Emaús, también en el camino, les hablará de este designio del Padre que ha tenido que cumplirse en Jerusalén con su pasión, con su muerte y con su resurrección. Jesús va a fondo en la misión que el Padre le ha confiado. Se entrega totalmente, sin reservas. Él explicará el sentido de su misión en un lugar muy significativo, en la casa de Zaqueo, el publicano, al que la presencia de Jesús lo llena de alegría y por eso lo convierte. Él dirá entonces: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esa es la misión que Jesús lleva hasta el final, por la que toma esta decisión o reafirma esta decisión de ir a fondo en la misión que el Padre le ha confiado: salvar, rescatar, buscar al que estaba perdido. Por este camino, que es a la vez exigente, pero también fascinante, nos conduce a nosotros, sus discípulos, o que intentamos ser sus discípulos. Pero miremos bien, es mucho más que la atracción que produce una idea muy importante, una idea de justicia, por ejemplo, o una causa muy noble que suele despertar en el corazón entusiasmo, compromiso. Esto es mucho más. Con Jesús irrumpe en la vida el absoluto, aquel que anhela nuestro corazón, pero que nos ha sorprendido en el rostro y en el nombre de Jesús de Nazaret. Y estas invitaciones al seguimiento que Jesús ha hecho a los discípulos, que hoy repite a aquel hombre que encuentra por el camino: tú sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Un seguimiento que es tan radical que no, como decía San Benito, nada puede anteponerse al amor de Cristo. El que pone las manos en el arado, lo escuchamos a Jesús, y mira para atrás, no sirve para el reino de los cielos. Invitados a este seguimiento radical, en el que, como el mismo Jesús lo dice, perder la vida, animarse a perder la vida por Él y por el Evangelio, es realmente encontrarla, salvarla. En la primera lectura le hemos respondido con un salmo precioso, con algunas estrofas del Salmo 15, que tiene esta frase que de alguna manera expresa que el orante de la Biblia, ya en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, había percibido esto que Jesús dice ahora con claridad meridiana. El orante es un sacerdote del templo de Jerusalén que le reza con gran confianza a Dios: protégeme, Dios mío, en ti me confío. Yo te digo, Señor, vos sos mi único bien. Los dioses,
los dioses son falsos, son ídolos, jamás tomaré sus nombres en mis labios. Solo vos sos la parte de mi herencia y esa herencia es preciosa. Solo vos sos mi único bien. Este es el deseo que llevamos todos en el corazón, encontrar ese único bien al que entregarnos totalmente. Y este bien, este absoluto, este bien hermoso, este sumo bien, como decían los teólogos medievales, ha aparecido, es Jesús de Nazaret, el que hoy a vos y a mí nos está invitando a este seguimiento radical. Así oraba el orante del Antiguo Testamento, y yo te invito, como todos los domingos, inspirándonos en estas páginas de la palabra de Dios, del Evangelio, del profeta, del libro de los Reyes, donde se narra la vocación del profeta Eliseo, y de este salmo, a orar con estas palabras. Señor Jesús, contemplamos tu decisión de ir a fondo con la misión que te quema por dentro. Sí, nos asusta. Sentimos atracción y vértigo, como quien se asoma a un abismo. Intuimos, sin embargo, que en dejarnos llevar a ese abismo está nuestra vida. Danos tu espíritu, que Él nos convenza. Amén. Así sea. Que esta palabra buena ilumine y llene de fuerza tu vida en el seguimiento de Cristo. Bendecido domingo, bendecida semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.